Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de trigonometría. En esta sesión estudiaremos el tema de la ley de los cosenos. Para poder adentrarnos en la explicación de esta ley tan importante para la trigonometría, primero tenemos que preguntarnos ¿en qué situación se aplica la ley de los cosenos? Bien, la ley de los cosenos se aplica para todos aquellos triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos distintos a los triángulos rectángulos. Todos estos triángulos se caracterizan por tener ángulos interiores distintos a 90 grados, porque ya sabemos que los triángulos rectángulos pueden ser resueltos por el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Bien, entonces la ley de los cosenos tiene esa característica principal. Se utiliza para triángulos oblicuángulos y además cuando nosotros tengamos los siguientes datos: un triángulo en el que conozcamos un ángulo interior y los dos lados que lo conforman, es decir, lado, ángulo, lado. Y la otra situación es cuando conozcamos los tres lados, la longitud de los tres lados de ese triángulo oblicuángulo. Bien, entonces reunidas estas características es cuando nosotros vamos a aplicar estas leyes, que son básicamente tres formulitas, las cuales están aquí abajito de nuestro esquema. La primera fórmula nos dice que para obtener el lado a cuadrado es igual a b cuadrada más c cuadrada menos el doble producto de los primeros dos, menos el doble producto de bc, multiplicado por coseno del ángulo opuesto al lado que nosotros estamos analizando. Bien, observa que en las dos fórmulas de abajo son muy similares a la primera. Acá si nosotros queremos obtener el lado b, observa que b cuadrado es igual a cuadrada más c cuadrada menos el doble producto de ac por el coseno del ángulo b, el ángulo opuesto al lado que nosotros estamos buscando. Observa que esa característica y ese patrón se repite. Por ejemplo, aquí si yo quiero obtener el lado c, termino con el ángulo c, el ángulo opuesto. Recuerda también que los ángulos regularmente se escriben con letras mayúsculas y los lados se escriben con letras minúsculas. Bien, vamos a resolver este primer ejemplo, el cual nos dice: hay el valor de c, es una c minúscula, quiere decir que es el lado c, del triángulo oblicuángulo de la siguiente figura. Aquí tenemos la figura. Observa que en este caso nos están dando un ángulo interior y los dos lados que lo conforman. Cumple con una de las características que nosotros estábamos buscando: lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Muy bien, ya tenemos esta característica. Ahora, si ya nosotros sabemos que podemos utilizar con esta característica la ley de los cosenos, vamos a ver cuál de las tres fórmulas es la más apropiada para este problema. Como me están pidiendo determinar el lado c, entonces observa que la última fórmula es la que tengo c despejada, lado c. Entonces esta es la que voy a utilizar para este problema. Reescribo la fórmula: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos el doble producto de AB, que son estos mismos dos, multiplicado por coseno del ángulo C, el ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Muy bien, ya tenemos la fórmula identificada. Ahora vamos a sustituir cada uno de los elementos de la fórmula. Entonces decimos que c cuadrada será igual a lo que vale el lado a, que en este caso el lado a vale 75 al cuadrado, más el lado b, que en este caso es 46 al cuadrado, menos el doble producto, abro dos paréntesis, porque observa que aquí se repite nuevamente tanto el lado a como el lado b. Entonces ya nada más vacío estos dos mismos datos en estas dos paréntesis. Entonces sería 75 y 46. Y esto, observa la fórmula que me dice el final, multiplicado por coseno del ángulo, es decir, el ángulo de 135 grados. Ahí tenemos entonces la sustitución completa de esta fórmula. Si nosotros queremos pasar todos estos datos en la calculadora, lo podemos hacer. Claro que sí se puede hacer, solamente hay que tener cuidado de que en la calculadora respetar los paréntesis tal y como viene aquí desglosado.
Y otra cosa importante, ojo con esta parte. Cuando nosotros vayamos a oprimir la tecla de coseno, la tecla cos, debes de tener cuidado que la calculadora debe de tener en la parte superior la letra D, la configuración de la letra D en la parte superior de la pantalla, que esto básicamente nos indica que son grados. Bien, porque habrá ocasiones en que, no sé, por ejemplo, esté en radianes. Si está en radianes nos va a dar otro resultado distinto al que nosotros buscamos. Entonces, ojo con esto, debe estar la calculadora configurada en la letra D. Bien, entonces como lo dije, esto se puede pasar directamente, o bien nosotros podemos ir desglosando, si el profesor así lo pide, cada una de las operaciones correspondientes. Por ejemplo aquí, 75 al cuadrado, básicamente es decir, 75 por 75, y eso nos va a dar como resultado 5625. Más, ahora sigue 46 al cuadrado, básicamente es 46 por 46. Y eso nos va a dar como resultado 2116. Y esto también son tres factores que se están multiplicando entre sí. Los podemos multiplicar una vez juntos. Observa que aquí el signo sería negativo porque menos por más es menos y llevamos menos por más, el resultado va a ser negativo. ¿De acuerdo? Aplicando la ley de los signos. Ya nada más hay que multiplicar 2 por 75 por 46, que eso nos va a dar como resultado 6900. Ahora en nuestra calculadora vamos a poner coseno de 135 grados. Si nosotros ponemos en la calculadora coseno de 135 grados y está bien configurada como se los había comentado, eso nos tiene que dar como resultado menos 0.7071. Ahí está, eso es lo que nos tiene que dar como resultado. Bien, entonces decimos que c cuadrada es igual a 5625 más 2116, y aquí hay una última multiplicación, menos por menos sería más, ya nada más es cuestión de multiplicar 6900 por .7071 y eso nos va a dar como resultado 4879. Aquí ya lo estoy redondeando, nos da decimal .99, 78.99, pero redondeado nos daría esto. Bien, y finalmente la sumatoria de todo esto nos viene a dar como resultado 12.620. Ahí lo tenemos, 12.620, que como lo dije, lo pudimos haber obtenido desde el inicio, pasando todo esto a la calculadora. Bien, nada más que yo te lo estoy explicando de las dos formas, por medio de la calculadora, todo directo, y a veces los maestros de matemáticas les gusta toda esta cuestión desarrollada, por eso es que lo estamos explicando también paso a paso, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya mero terminamos, ya mero llegamos a la solución de este problema. Nos falta un paso más. Observa que aquí tenemos c cuadrada. Este cuadrado lo tenemos que despejar con la operación inversa de la potencia cuadrada, que es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 12.620. Entonces ponemos en nuestra calculadora raíz cuadrada de 12.620. Por lo tanto, el resultado de c, después de pasar esto a la calculadora, nos va a dar igual a 112.33, y ese sería el resultado del lado C. Vamos a resolver nuestro ejemplo número 2, el cual nos dice: halla el valor del ángulo C del triángulo oblicuángulo de la siguiente figura. Aquí tenemos otro triángulo oblicuángulo y observa que en esta ocasión nos están dando como datos los tres lados del triángulo. En este caso sería lado, 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 el criterio que nosotros utilizaremos para poder aplicar la ley de los cosenos. En el ejemplo anterior tú recordarás que era lado, ángulo, lado, cuando conocíamos un lado, un ángulo y un lado. Pero en este caso son los tres lados del triángulo, sin conocer ángulos. Por ello, en este problema nos piden uno de esos ángulos. Vamos nuevamente a nuestras tres fórmulas que explicamos en el ejemplo anterior y observemos que cada una de las fórmulas terminan precisamente con ángulos. La primera para el ángulo A, segunda B y tercera el ángulo C. Como en este problema nos piden el ángulo C, entonces tendría que aplicar la última fórmula. Dependiendo del ángulo que nos pidan, es la fórmula que yo voy a elegir de estas tres que ya te di. Bien, entonces dijimos que es la última, la que utilizaremos. Voy a reescribirla. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada
menos el doble producto de AB multiplicado por coseno del ángulo C, que es lo que estamos buscando. Bien, aquí la sugerencia que yo te voy a dar es que primero despejemos. Vamos a hacer un despeje. Esta fórmula la tenemos que despejar para poder dejar sola la letra C, que es el ángulo C, lo que estamos buscando. Bien, básicamente observa que aquí en el segundo miembro de la igualdad tengo tres términos. Este sería el primero, este sería el segundo y todo esto sería el tercero. Son los tres términos que tengo. ¿Cómo puedo distinguir los términos? Los términos nosotros los diferenciamos con los signos más y menos, que son los que separan a los términos. Por ejemplo, aquí tengo un signo más, entonces este y este serían dos términos distintos. Después tengo un signo menos, entonces este b cuadrada y todo esto es un término distinto. ¿Por qué aquí no hay separación de términos? Porque aquí hay una multiplicación. Si aquí hubiese un signo más o un signo menos, bueno, entonces estaríamos hablando de que hay más términos. Pero como solamente hay dos signos, uno más y uno menos, en total tenemos tres términos, 1, 2 y 3. Una vez explicado eso, vamos a despejar el tercer término. Observa que el tercer término es con signo negativo, lo mando al primer miembro de la igualdad con el signo contrario, de menos lo voy a pasar a más. Entonces me va a quedar 2AB por coseno del ángulo C igual a estos que ya están a la derecha del signo de igual. Observa que están a la derecha, los bajo exactamente igual, con el mismo signo. Entonces decimos que es a cuadrada más b cuadrada, mismo signo. Pero observa que para poder despejar, aquí también voy a mover este c cuadrada. No tiene indicado el signo, pero si no tiene indicado se entiende que es positivo. Observa que está a la izquierda del signo de igual. Entonces lo voy a pasar a la derecha, va a brincar al otro miembro de la igualdad, va a brincar a la derecha con el signo opuesto. Dijimos que si es más, pasa como menos c cuadrada. Bien. Y finalmente, observa que aquí 2AB está multiplicando al coseno de C. Entonces, 2AB que está multiplicando lo paso con la operación inversa de la multiplicación. De multiplicar lo paso a la inversa de multiplicar, que es dividir. Entonces me quedará coseno de C es igual a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada. Esto lo bajo igual, lo único que cambia es, dijimos que esto que estaba multiplicando lo paso dividiendo abajo. Entonces entre 2AB. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y esta fórmula nosotros la podemos aplicar de igual forma para cualquier otro de los ángulos. Por ejemplo, si este problema me hubiese dicho que quiero el ángulo A, bueno, aquí básicamente lo único que cambiará es coseno de A, ¿sí? Vamos a ponerlas aquí una vez desglosadas para que tú las tengas en consideración las fórmulas. Bien, ahí tenemos ya las fórmulas despejadas por si de pronto batallas un poco con el despeje. En color negro tenemos la fórmula despejada cuando nos pidan el ángulo B. Vemos que coseno de B es igual a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada, todo eso dividido entre 2ac. Y cuando nos pida un problema el ángulo A, pues la fórmula despejada sería coseno de A es igual a b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada, todo eso dividido entre 2 veces bc. Bien, nada más aquí quiero aclarar que todavía tendríamos que despejar el coseno con su función inversa. Es decir, hacemos toda esa división, toda la sustitución y toda la división, y ese resultado tenemos que ponerle coseno inverso para poder obtener el ángulo. Ahorita un poquito más voy a explicar eso. Bien, entonces el despeje del que estaba hablando es el siguiente. El ángulo C va a ser igual a coseno inverso con un menos 1, ¿sí? Este se obtiene en la calculadora con la segunda función, shift o segunda función, y oprimimos la tecla cos. Y después todo esto de aquí. Reescribimos a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada. Todo esto dividido entre 2 veces ab. Ahí lo tenemos. Esta ahora sí sería la fórmula totalmente despejada. En las dos fórmulas anteriores nada más tendríamos que hacer este último paso. El coseno, pasarlo como coseno inverso. Es decir, shift, cos y luego toda esta operación. Las potencias, las sumas, las restas y las divisiones y multiplicaciones.
Entonces, ya nada más vamos a sustituir cada uno de los valores que tenemos aquí. Bien, entonces por acá tenemos ya la fórmula despejada. Vamos a sustituir ángulo C es igual al coseno inverso de, sustituimos el valor de A, que en este caso A vale 50, entonces decimos que es 50 al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, más el valor de B, que en este caso B vale 35, entonces sería 35 al cuadrado, menos, de acuerdo a la fórmula, el valor de C, que en este caso C vale 74 al cuadrado, y todo esto dividido entre el doble de lo que vale A, que es 50, por lo que vale B, que en este caso B vale 35. Bien, ya quedó ahí la sustitución de esta fórmula despejada para el ángulo. Recuerda que las fórmulas para los ángulos tiene que quedar solo la letra mayúscula de cada uno de los ángulos. Y siempre que busquemos ángulos, siempre nos tendrá que dar coseno inverso de la fórmula que yo te di anteriormente, segunditos atrás del video, que las había puesto aquí en colores distintos. Ojo, nuevamente, cuando nos pidan ángulos, debe de ser coseno inverso de todo ese despeje que te expliqué en esta parte. Bien, ya que se hizo la sustitución, ahora vamos a ejecutar las operaciones. Entonces decimos que ángulo C es igual a coseno inverso. Esto también lo podemos pasar directamente a la calculadora, nada más que aquí la sugerencia es que lo hagamos paso a paso para que vayamos viendo el proceso. Bien, vamos a elevar 50 al cuadrado, es decir, 50 por 50, que serían 2500. Bien. Más 35 al cuadrado, es decir, 35 por 35 serían 1225, menos 74 al cuadrado, es decir, 74 por 74 son 5476. Ahí lo tenemos. Cierro corchete y después dice que es entre todo esto, entre 2 por 50, que serían 100, y 100 multiplicado por 35 serían 3500. Ahí lo tenemos. Después, ángulo C es igual al coseno inverso de... Bien, ahora nada más hay que hacer estas operaciones y eso nos va a dar como resultado menos 1751 dividido entre 3500. Ahí lo tenemos. Y finalmente, el ángulo C va a ser igual a... Esto ya lo podemos pasar también directamente a la calculadora, si no hacemos una pequeña división. Coseno inverso de acuerdo a la ley de los signos, menos entre más, el resultado de esto sería menos. Y si dividimos estas dos cantidades, nos va a dar como resultado 0.5002. Ahí lo tenemos. Que esto a su vez finalmente, ojo que aquí nuevamente la calculadora debe de estar en la parte superior configurada en la letra D, que son grados. Observen que la calculadora debe estar arriba en D. Entonces, si nosotros ponemos coseno inverso de esta cantidad, nos debe de dar como resultado 120.01 grados. Y esa sería la respuesta final de lo que es el ángulo C. Este ángulo de aquí es lo que vale 120.01 grados. Y es así como hemos resuelto nuestro segundo ejemplo. Espero que te haya servido este video en el que se explican los casos en los que se puede aplicar la ley de los cosenos. Sin más por el momento, te pido que des like, te suscribas y comentes en la parte inferior para poder subir posteriormente nuevos videos que te ayuden en el proceso aprendizaje-enseñanza de las matemáticas. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.